La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el periodista de Televisión Nacional de Chile, Poirot Escobedo. Siempre es un gusto, Poirot, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes, bueno, siempre nos encontramos en momentos históricos y también a veces impredecibles o difíciles de anticipar en lo que respecta a la política chilena. Quedo atento a tus preguntas. Así es, Poirot. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco cuál es la situación en este momento del gobierno después de los resultados de este domingo. Yo quería partir, quizás vamos a llegar a eso, pero me gustaría partir con una analogía. El 19 o 18 de octubre de 2019, Chile vivió algo así como una tormenta, un malestar social, como nunca se había visto en 30 años de democracia, y el pueblo chileno decidió posteriormente embarcarse en un proceso que era dar respuesta al malestar social a través de una nueva constitución. En el apruebo de entrada, yo te lo había comentado hace ya bastante tiempo, tuvimos una mayoría de un 78%, casi un 80% a favor de una nueva constitución, y en poco más de un año y medio llegamos de un 78% de respaldo a un 38%. O sea, se perdió prácticamente todo el apoyo mayoritario, sustantivo que tenía este proceso, y que coincide precisamente esa tendencia con tu pregunta, con la instalación del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pasamos de un 78% de apruebo a la nueva constitución durante el gobierno del presidente Piñera y pasamos a un 38% durante el gobierno del presidente Boric. Ahora, frente a este panorama que nos acabas de describir y considerando lo que mencionabas que en 2020 el país había votado abrumadoramente, una mayoría de casi el 80%, dijiste, para cambiar la constitución, ¿este resultado del domingo significa que la población chilena quiere mantener la constitución de 1980 o que sí quiere un cambio de constitución pero está rechazando el texto aprobado por la convención? ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cuál es la lectura? La interpretación mayoritaria, quizás la más transversal, es que existe un mandato popular, que es que un 78% de la población quiere una nueva constitución. Tanto izquierda, centro y derecha interpretan que la constitución del 80, la constitución de la dictadura, ya caducó, ya no cuenta con la legitimidad para continuar siendo la casa de todos, como se ha dicho. Pero por otro lado está el fracaso de esta Carta Magna, de esta nueva propuesta, y en definitiva lo que se ha planteado y lo que están discutiendo ya a esta hora las fuerzas políticas en la moneda, en los partidos y prontamente acá en el Congreso Nacional, en donde yo me ubico en este momento, es dar curso a un nuevo proceso, respetar el mandato popular, pero convocar nuevamente elecciones y que un nuevo órgano decida finalmente cuál va a ser la Constitución de Chile. Ahora, como nos cuentas, pues este resultado abrió muchas interrogantes en el pueblo chileno. Mencionaste tú al estallido social del 2019, en donde justamente Boric había asumido, luego el poder también había asumido ese proceso constituyente para dar paz en ese estallido de violencia. Ahora se ha quedado Boric sin esa herramienta que iba supuestamente a permitir llevar a cabo su plan de gobierno. Uno de los elementos que de hecho se ha criticado por parte de la oposición al gobierno del presidente e incluso dentro del oficialismo es haber conectado o haber vinculado tan estrechamente el plan de gobierno con el desarrollo de la Convención Constitucional. De hecho, había una tesis que era implícita, que nadie se la atribuyó o nadie quiso arrogársela como propia, pero era esta idea de que como había un respaldo tan importante a un proceso constituyente, se esperase el plebiscito de salida para dar curso a las transformaciones que el país había reclamado, tanto con el apruebo como también con la elección del presidente Gabriel Boric. Finalmente, con el correr de los meses, rápidamente eso fue quedando en el camino, se tuvo que asumir la realidad, la luna de miel del gobierno fue muy breve, las expectativas muy altas, y finalmente se tuvo que reconsiderar esa posición y en definitiva desvincular el plan de gobierno, las reformas estructurales del proceso constituyente, algo que a nivel de opinión pública costó mucho y yo diría que ya avanzada la semana fue irreversible,
desconectar un proceso del otro. Eso es lo que ocurre. Finalmente acá estamos ante un naufragio político sin precedentes. Ahora, analicemos un poco el documento en sí y el rechazo que tuvo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Estado, dentro de este documento, el Estado chileno se definía como plurinacional. Sí. Según algunos analistas, pues los grupos por el rechazo asociaron esta plurinacionalidad con la división del país, ¿no? ¿Rechazan los chilenos que su Estado sea reconocido como plurinacional? Y pregunto esto porque nuestra Constitución habla de un Estado plurinacional y plantea algunos derechos específicos y beneficiarios para aquellas comunidades indígenas y esto nunca lo vimos en ese sentido, como una división del país. Sí, la verdad es que el concepto de plurinacionalidad fue quizás el gran pasivo o el gran elemento crítico de esta convención y de este texto. Hay que poner las cosas en contexto. Lo que se rechazó fue una convención ecológica, regionalista, feminista y con enfoque en los derechos sociales. Era un sistema constitucional que se proponía distinto al actual Estado subsidiario, en donde finalmente el Estado de Chile delega gran parte de su responsabilidad en el privado, ¿ya? En este caso, yo creo que hubo una campaña muy hábil por parte de los promotores del rechazo desde el día 1, desde la instalación del proceso constituyente, y finalmente lograron identificar en ese elemento una crítica sustancial. Y en definitiva, lo que se intentó rescatar por parte de la convención fue la experiencia comparada, la de Ecuador, la de Nueva Zelanda, la de Canadá, y nunca se vio como un elemento que generara tanto problema, pero finalmente hoy día Chile como país es una nación única, es un único pueblo y nunca terminó de generar un consenso mayoritario la idea de la plurinacionalidad. Esto quizás más que por lo conceptual, acá también se apeló mucho a las críticas al sistema de justicia que promovía la nueva Constitución. El hecho de que se cuestionara, según los promotores del rechazo, el concepto de igualdad ante la ley, que los pueblos originarios tuviesen un sistema y que el resto del país tuviese otro. Yo creo que ese fue un elemento que dañó profundamente y en la línea de flotación la popularidad de la nueva Constitución. ¿Y cuál fue específicamente el análisis que se hizo al estudiar casos de otros países de la región, como por ejemplo nuestro caso, el de Ecuador, donde la Constitución sí reconoce al Estado como pluricultural? Lo que pasa es que acá particularmente la centro derecha chilena, los sectores más conservadores, apelaron a un sentir común patriota, a los símbolos patrios, a la bandera, al himno, a la defensa de esos elementos, y lograron construir una narrativa de que finalmente la nueva Constitución estaba atentando contra la unidad del país. Yo creo que es algo que se puede entender más bien en abstracto, porque efectivamente si uno va a la literalidad del texto, lo que se estaba haciendo era ratificar simplemente convenios internacionales a los cuales Chile ya está suscrito. Era simplemente darle el rango constitucional, pero en la campaña finalmente y en el momento político que vivimos a nivel nacional y a nivel mundial son las emociones, los sentimientos los que muchas veces terminan definiendo una opción, y en este caso más que la racionalidad o la literalidad del texto, el atacar o el sentir que el pueblo chileno que se estaba atacando el concepto de patria, eso finalmente yo creo que fue decidor para el resultado. Y entonces podríamos decir que los chilenos se manifestaron en contra de la autonomía política y de la justicia de los pueblos indígenas. Desde cierta óptica sí, pero señalando que Chile es uno solo, que no pueden haber ciudadanos de primera o segunda categoría, que no puede haber justicias o privilegios para pueblos originarios y en desmedro del resto de la población. Finalmente yo creo que esa fue la narrativa que terminó situando Chile en la experiencia comparada como uno de los pocos países en la historia que ha rechazado una carta magna elaborada íntegramente por convencionales electos para ese propósito. Y otros analistas también planteaban que estos resultados son un rechazo al trabajo directo de la convención. ¿Crees que es así? Sí, yo creo que hay un consenso en cuanto a que el trabajo de la convención en la formalidad, en el papel, cuando nosotros teníamos
ese órgano electo, todos dijimos, se está cumpliendo con todo lo que es modernizar el país, la presencia de la paridad, de las mujeres, de los pueblos originarios, de líderes que no habían sido parte nunca de la toma de decisiones ni de los partidos políticos. Probablemente se trate del órgano colegiado más representativo de la diversidad de Chile. Y esa amplitud quizás finalmente no se tradujo en consensos, y además también, como reconoció la propia presidenta de la convención de origen mapuche, de hecho de un pueblo originario, Elisa Loncón, ella atribuye este fracaso a errores individuales y también errores colectivos. No hay que olvidar que en un momento determinado, en septiembre del año pasado, hace ya un año exacto, uno de los convencionales más populares, Rodrigo Rojas Vade, una persona que mintió a la población, a sus electores, simulando una enfermedad terminal que finalmente él no tuvo. Y de hecho era una persona que estaba tan legitimada que en algún momento se pensó él podía ser una carta para ser el vicepresidente de la convención. Ese personaje le hizo mucho daño a la convención, y también otros errores individuales de convencionales que a juicio personal creo que nunca lograron hallarse o nunca lograron habitar el cargo y el mandato que el pueblo les dio. Es importante ese análisis y este enfoque que tú nos estás dando, porque sí, muchos se han planteado que resulta un poco paradójico el rechazo a una constitución con más derechos y más participación estatal, sobre todo considerando que esta propuesta pues nació, como nos mencionabas al inicio, del estallido social de 2019, y que en 2021 pues Chile le apostó por el cambio con la ganancia de Boric, ¿no? Sí, de hecho hay una lectura también interesante. Todas las encuestas marcaron una tendencia a favor del rechazo desde marzo de este año, con la instalación del gobierno. Pero ninguna encuesta logró anticipar lo que terminó pasando. Lo que se decía es que, al igual que con la elección del presidente Boric, los jóvenes y las mujeres iban a resolver finalmente la elección en las zonas urbanas, en Santiago, en la capital, la región metropolitana, y en otras regiones urbanas como en la que me encuentro yo ahora, en la región de Valparaíso. Y finalmente pasó todo lo contrario, y esta es la gran sorpresa. Más de la mitad de los jóvenes y las mujeres dieron la espalda al apruebo. En zonas de sacrificio, por ejemplo, en donde no está garantizado el derecho humano al agua, se votó por el rechazo. En sectores, por ejemplo, de mayoría de pueblos originarios, también ganó el rechazo. Entonces, finalmente, lo que se evidencia es una desconexión entre el trabajo de la convención y la población. Acá hay diagnósticos también respecto a resultados muy dispares. Están quizás las críticas más radicales al poder económico de la opción del rechazo. Fue la campaña que contó con mayor financiamiento y mayor respaldo de los poderes fácticos de Chile, del gran empresariado, y finalmente copó el espacio mediático. Muchos medios, yo diría que la mayoría de los medios chilenos, con la concentración de medios privados que hay en nuestro país, optaron por esa opción hace ya bastante tiempo. Finalmente la opinión pública se vio copada por la opción del rechazo, y los más críticos del resultado, especialmente en la izquierda, atribuyen esta distancia entre el apruebo y el rechazo a las fake news, a la instalación de mentiras. Esa es una versión del resultado, pero hay otra versión quizás más moderada que invita a repensar finalmente cuáles fueron las causas y los errores que se cometieron para llevar a este punto. Algunas desprolijidades, como yo te comentaba, el caso del convencional Rojas Vade, que le mintió a la ciudadanía con una enfermedad terminal que fue la que le permitió llegar al órgano constituyente. Posteriormente, otro tipo de situaciones disonantes, un convencional que votaba desde la ducha, convencionales que cantaban al interior del hemiciclo. Finalmente nunca se vio un ambiente de solemnidad con el cual el pueblo de Chile pudiese empatizar mayoritariamente. Yo creo que quizás las críticas más fuertes están destinadas a la convención y a sus integrantes más que al texto en sí mismo. Qué parecidos somos en Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero sí. Ahora tú nos comentabas de que Boric pues habría ligado mucho a esta votación, la aprobación de este proyecto de constitución a su plan de gobierno. Ahora, sí. ¿Puede Boric gobernar sin la implementación de su nueva constitución? Los ministros del presidente en un comienzo hicieron esta vinculación. Nadie los obligó a aquello. Era parte de la narrativa de este gobierno transformador
señalar que además de un programa de gobierno, esto tenía que venir acompañado por un cambio de constitución. Esa era parte del clivaje en la elección presidencial. Finalmente, eso fue cambiando con el correr de los meses y hoy hay una visión quizás más moderada. Y de hecho, a propósito de esta tesis de vincular reformas al resultado de la convención, al fracasar, digamos, esta tesis, lo que se está pidiendo ya es un cambio de gabinete urgente y es algo inminente que debiese darse en las próximas horas, en donde los ministros que hoy día sostenían esta tesis y que estaban en los cargos estratégicos del gabinete, probablemente van a dejar su espacio y dar lugar a liderazgos quizás más moderados o más vinculados con la política de los últimos 30 años, a la centroizquierda, a la socialdemocracia, más que quizás posturas más radicales. Y finalmente eso es lo que se ve en entredicho. Es una posición bastante compleja para el presidente porque se van a tener que moderar expectativas en diversas materias que son las que se vienen a nivel de debate parlamentario. Por ejemplo, una reforma tributaria, que es lo que se venía. Por ejemplo, la reforma a las pensiones. En esos elementos yo creo que el gobierno va a tener que ceder bastante, sobre todo considerando que no tiene una mayoría a nivel parlamentario y también que a nivel de plebiscito queda bastante complicada la posición del presidente Boric y de su gobierno. Ahora, además de esto, ¿cuáles serían los apartados que debería excluir el nuevo texto constitucional si se da? Mi impresión es que las críticas apuntaron más bien a la peor interpretación posible del texto. Los opositores se pusieron siempre en el caso más catastrófico en relación, por ejemplo, a la propiedad de las casas. La actual Constitución chilena no consagra el derecho a la vivienda y la propuesta de nueva Constitución sí lo hacía y estipulaba, por ejemplo, la vivienda digna. Y se daban casos en los cuales chilenos y chilenas se preguntaban, bueno, se habla de vivienda digna, pero no se habla de la propiedad de mi vivienda. Entonces, la interpretación más catastrófica posible, que fue la que instaló la oposición al proceso, era que el Estado le iba a quitar la casa a la gente. Y puede parecer absurdo, pero eso caló muy hondo y probablemente fue uno de los temas también más críticos. Lo que respecta, por ejemplo, al sistema de pensiones. Hoy día en Chile tenemos un sistema privado en el cual estamos obligados a cotizar mediante un sistema de cuentas individuales. La propuesta de nueva Constitución apuntaba a avanzar a un sistema solidario con elementos de reparto o un sistema mixto como existe en la mayoría de los países del mundo. Y finalmente lo que trascendió más que la propuesta era que a la gente le iban a expropiar sus recursos. Entonces finalmente hubo una serie de interpretaciones y ahí los convencionales quizás faltos de habilidad o de olfato político no supieron leer que quizás había que definir o aclarar con mayor precisión esos elementos y de hecho fueron las propias fuerzas de gobierno, el oficialismo, la centroizquierda, que después tuvieron que en plena campaña salir a anunciar un acuerdo de reformas a la propuesta que ya buscaba reformar la actual Constitución. Entonces finalmente hubo una serie de actos políticos que no se interpretaron o que no fueron fáciles de entender por parte de la ciudadanía. Entonces, más o menos podríamos decir que esta interpretación catastrófica de la propuesta que se hizo habría generado que el país no confíe en la propuesta de Boric de hacer reformas inmediatas a la nueva Constitución. Sí, hubo un quiebre en la confianza a través de las peores interpretaciones posibles y también se quebró la confianza con los actos, los errores individuales y colectivos de algunos convencionales que no supieron defender las virtudes del texto y más bien se quedaron en el ejercicio de desmentir fake news, de desmentir noticias falsas, pero finalmente no hubo una lectura de salir a respaldar en qué consistía este texto, de explicarlo. Yo creo que ahí también hubo errores de la campaña del apruebo en donde los distintos comandos, como ha sido la tónica de la centroizquierda en Chile, llegaron divididos a la franja, por ejemplo. Se trató de salvar de alguna manera el resultado con la participación de la expresidenta Michelle Bachelet, que viene saliendo de ser alta comisionada de la ONU. Se intentó salvar el resultado con su aparición en la última semana. Finalmente se vio una serie de intentos desesperados de última hora, pero no una coordinación en torno a defender las virtudes del texto. Yo creo que eso pasó la cuenta. Yo te agradezco muchísimo, Poirot, por acompañarnos. Siempre es un gusto conversar contigo y hacer estos análisis que nos llevan a conocer un poquito más a profundidad lo que sucede en la política de nuestro hermano país de Chile. Te agradezco muchísimo. Hasta pronto, que esté muy bien. Igual. Poirot Escobedo, periodista de Televisión Nacional de Chile.